Era la época de Navidad en Londres. Vivía allí un hombre llamado Everett Scrooge. Era un hombre muy trabajador, pero al mismo tiempo era una persona malvada, codiciosa, cruel y tacaña, que no sabía qué significaba la generosidad. Un día antes de Navidad, Scrooge y su empleado Robert Bob Cratchit se encontraban trabajando en su oficina. Como de costumbre, Scrooge estaba contando su dinero, mientras Bob contaba los minutos para regresar a su hogar con su familia. Tengo mucho frío en esta oficina, pero el señor Scrooge no tiene completa la cifra. Dice que es un desperdicio de dinero. De pronto se abrió la puerta y entró el sobrino de Scrooge. ¡Feliz Navidad, tío! ¿Navidad? Tontería, Navidad es una mentira. No lo digo en serio, tío. Claro que lo digo en serio. Navidad es solo una excusa para no trabajar. Además, ¿qué motivo tienes tú para ser feliz? ¿Eres tan pobre? Vamos, tío. ¿Qué motivo tienes tú para estar triste? ¿Eres tan rico? Va. No te enojes, tío. No te enojes. ¿Cómo no habrías de enojarme? Veo un monstruo loco rodeado de todo. ¿Y Navidad? ¿Qué es la Navidad? Es una época en la que se pagan cuentas con dinero que no se tiene. Construyes a ti mismo un año vacío que no puede ser rico. Una época de la que se compran regalos que no se pueden pagar. Pero sobrino, sobrino, ven a celebrar la Navidad de tu manera y déjame a mí celebrar la mía. Pero tío, sé que hay algunas cosas que no dicen, algunas cosas que no se pueden pensar. Y una de esas cosas es la Navidad. La Navidad es el único día donde la gente parece llevarse bien. Es el único momento para perdonar, amar y ser caritativo. Es el tiempo donde la gente hace sus cosas. Tal vez, tío, la Navidad no me ha dado una moneda de oro o de plata, pero me hace bien. Por eso digo que quizás sea la Navidad. Oh, un discurso maravilloso. Me pregunto, ¿por qué no trabajas para el gobierno? Pero tío, no te enojes. Sí, ven a casa mañana. Mi esposa y yo estamos preparando una cena de Navidad. Tú serás nuestro invitado. Gracias, pero no. Pero, ¿por qué, tío? ¿Por qué tuviste que casarte? Porque me enamoré. Porque te enamoraste. Que tengas un buen día. Pero, tío, nunca has venido a mi casa y estás utilizando mi matrimonio como una excusa. Eso no es justo. Que tengas un buen día. No necesito nada de ti. Nada te pido. ¿Por qué no podemos ser amigos? Que tengas un buen día. Tío, siento que hayas tomado esa decisión, pero insisto en celebrar la Navidad. Así que, feliz Navidad. Que tengas un buen día, un feliz año nuevo y adiós. Como quieras, tío. Y Bob, que pases una feliz. Te deseo lo mismo para ti. Adiós. Entonces, el sobrino de Scrooge se retiró de la oficina. ¿Qué te parece? Un empleado que gana el salario mínimo, con esposa e hijos, hablando de una feliz Navidad. Debe de estar loco. Pero es terminar de hacer todas las cosas y activar las cosas. La letra que más leo, la letra y bueno, ya se debe de dejar el electrón. Bien, si ya has hecho el trabajo, puedes irte ahora. ¿Cómo que serás el día libre? Pues sí, ¿Navidad? Está bien. Tómate libre el día de mañana, pero regresa temprano al día siguiente. Sí, Scrooge abrió la puerta y Bob Cratchit se fue a su casa. Entonces, Scrooge regresó a su escritorio para terminar sus cuentas. Al cabo de unas horas, cerró sus libros de contabilidad y cerró la oficina. Cuando llegó a su casa, subió las escaleras para ir a su dormitorio. Se sentó en una silla al lado del fuego y comenzó a cenar. De golpe, escuchó el sonido de unas viejas campanas y un ruido fuerte y extraño que provenía del exterior. ¿Quién está haciendo ese ruido? Me habré quedado dormido. Pero el extraño ruido continuó.
Entonces el espíritu salió de la habitación, flotando a través de la ventana. Scrooge cerró la ventana y se fue a la cama temblando, y se durmió.